Mire, nosotros nos encargamos de este caso desde el principio. Es la desaparición del prefecto Ariel Eduardo Frutos. Pronto se va a cumplir un año que desapareció. Aquí estuvo su mamá en su momento contándonos, había venido desde Formosa solamente para investigar la desaparición de su hijo, lo que había pasado con él. Es un hombre de 31 años que tenía una convivencia desde hacía un tiempo relativamente corto con una mujer llamada Lourdes Bernal en Ezeiza, y que se va con menos de lo puesto, supuestamente. Con menos de lo puesto, desaparece como para hacer una compra y nunca más nadie lo vio. Dijo, me voy a tomar un colectivo, se suponía que tenía que tomar un colectivo que nadie supo si tomó o no, y se lo tragó la tierra. Usted sabe como yo que a la gente no se lo traga la tierra, que aquí algo pasó, pero la verdad es que a poco de cumplirse un año los investigadores no dan pie con bola y no tienen ningún dato que les permita atarse a una hipótesis. Ningún dato. Desapareció de la faz de la tierra. La familia, que por razones obvias, por la distancia, tiene complicaciones para seguir el caso de cerca, cuenta con el asesoramiento de la Comisión Esperanza, que encabeza María Esther Cohen Rúa, y desde allí, desde esa comisión, tratan de seguir adelante con la investigación que, insistimos, tiene sus complejidades porque no arroja pistas firmes para saber qué pasó con Frutos. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por ocuparse del caso. Realmente es mucho tiempo ya de esta ausencia. No hay ninguna razón que nos haga pensar de que esto es una decisión voluntaria. En el expediente hay enormes contradicciones en la declaración de la que era su pareja, Lourdes Bernal. Hay inexactitudes que realmente no tienen justificación. Y bueno, ha estado trabajando desde el comienzo la Fiscalía Descentralizada a cargo del doctor Hassan, y en un primer momento hubo una intervención muy intensa de lo que era en ese momento delitos complejos a cargo de el ahora comisario Gustavo Torales, y se avanzaron con un montón de elementos, pero realmente hasta ahora sin el resultado que hay que esperar, que es saber qué sucedió con... Pero vamos a ese día y a esas horas, sí, porque tienen vital importancia. Generalmente en las primeras horas no suelen tomarse los recaudos necesarios como para saber si la historia que cuenta quien denuncia es cierta. En este caso hubo una denuncia, entiendo, tardía, porque hubo una presunta pelea en el medio que pensó que iba a llevar unas horas para que vuelva, o por lo menos eso es lo que se suponía. Vamos a esas horas. Sí. ¿Cuál es el relato de la pareja de Frutos de lo que pasó el día en que desapareció? Hay un relato inicial que ahora en la causa ha tenido una corrección por parte de la misma protagonista, Lourdes Bernal. Es decir, ellos concurren a un casamiento en el que todos eran penitenciarios. De hecho, Lourdes Bernal es trabaja como guardia cárcel, estaba en Ezeiza, ahora ha cambiado de destino, creo que está en Salta. Aparentemente habría habido un inicio de discusión en el casamiento. Ella en las declaraciones dice que él vuelve alcoholizado. Él estaba borracho, eso es lo que ella cuenta. Dicen las primeras declaraciones, pero esto lo tengo que corregir porque a esta altura ella se desdice de esa declaración inicial. Ahora dice que bueno, que no era tan así, que la discusión tuvo otro perfil, es decir, la vez más reciente que se la volvió a llamar a declarar. Pero hay una enorme contradicción en lo que sucede en el casamiento y qué pasa cuando salen del casamiento. Porque ella describe... El camino de retorno. Exactamente. Ella se preocupa mucho en puntualizar de que fue con un remis que no los conocía y que el remisero que los lleva no es el mismo que los trae de vuelta. Y ella dice que los alcanzó al domicilio en el que convivían. ¿Pudieron ubicar esa remisería? Sí, fue ubicado el remisero. El remisero en una declaración dice haberlo dejado en la estación de Ezeiza. ¿Y en la otra? Y ella dice que los dejó en la casa, es más, que él fue el que pagó el remis mientras ella subió. Fundamentalmente, una de las cosas que hemos siempre estado esperando es un careo entre este remisero y Lourdes Bernal. ¿Cuánto tarda?
entre que Frutos desaparece, que se va a tomar ese colectivo que nunca se tomó, y la denuncia, o la primera aparición de su expareja en una comisaría? Sí, tarda un poco porque primero aparentemente ella parece que consulta con su papá, que es policía en Formosa. ¿Qué es lo que consulta? ¿Qué consulta exactamente? Sería interesante saberlo. Suponemos que de qué manera manejarse. En realidad los papás Ella, por ejemplo, es la que hace la denuncia por la desaparición. Claro, de pero él. en realidad los papás de Frutos se encontraban en Formosa. ¿Pero cuánto tiempo tarda en hacer oficialmente una denuncia? No, digamos, no es que tarde tanto tiempo, sino lo que más hace ruido es las inexactitudes en la denuncia. A ver. Por ejemplo, ella es alguien que pertenece a una fuerza y declara un arma que no es el arma que usa Prefectura, porque lo que ella se encarga de puntualizar es que él se va con su arma reglamentaria. ¿Pero a dónde? ¿Al casamiento o después No, de la no, discusión? después de la discusión. Después de la discusión. Después de la discusión. O sea, que él toma un arma que no era la reglamentaria y se va. Exactamente. No, ella denuncia una marca, digamos, de arma que no es la que utiliza Prefectura, que si nos sucediera a cualquier ciudadano común es un error, digamos, probable, pero en alguien que pertenece a una fuerza y que sabe que cada fuerza tiene asignadas determinadas armas, Sí. es un error que llama la atención. Hace una descripción física que tampoco condice demasiado con el aspecto de él. Es decir, hay una serie de inexactitudes en esa denuncia que, digamos, analizando, porque a estas alturas uno se vuelve como si tuviera un microscopio, buscando cada detalle, llama la atención esto. Y lo que nosotros hemos recabado de él como de su función en Prefectura, una persona absolutamente celosa de su trabajo, y sin embargo se retira del domicilio con el arma sin llevar el permiso. Es decir, que todo el escenario parecía o como que se retiró en medio de un arrebato o que hubiera pensado en alguna decisión drástica, pero la discusión de origen no amerita una acción así. Él es un muchacho que cumplía con su trabajo, muy querido por sus compañeros, apreciado por sus jefes, no había nada en su legajo, inclusive estaba estudiando, porque cosas que hemos ido averiguando, estaba estudiando para digamos, ascender dentro de la carrera. De su primer matrimonio tenía un hijito al que amaba, y la discusión por salirse un poco de caja en una fiesta no justifica todo lo que sucedió. ¿Sobre qué había después. versado supuestamente esa discusión? Por ¿Que él había estado un ella- poco desubicado en la fiesta? No en la fiesta, sino que, bueno, que había bebido de más y que ese había sido el motivo. Pero de esto se desdijo actualmente en la nueva declaración que hizo. Dijo que, bueno, que no era tan así, es decir, así que queda desvirtuado hasta eso, ¿no? ¿Qué se lleva Frutos? ¿Se lleva su documento, se lleva dinero, se no, lleva el arma, deja el permiso, se no. lleva el uniforme? ¿A dónde va Frutos presuntamente? Exactamente, él se lleva el arma, pero su billetera, que yo tuve en mis manos cuando estuve en la casa de Frutos con los papás y demás, su billetera, su tarjeta de débito con todo el sueldo, es decir, lo único que faltó fue su permiso de portar arma, estaban en la billetera que queda en la casa. Es decir, Frutos deja el permiso, Sí. la tarjeta de débito con su dinero, Sí. sus documentos personales y se va solamente con un arma de fuego. Con un arma que sabía que no es posible portar si no se lleva el permiso. Pero suponete que Pongamos la que idea, estuviera en ese digamos, momento. la idea que aparentemente flota es que si deja todo eso y se lleva el arma es porque lo va a usar contra sí mismo. Eso por lo menos es la idea que se ha querido instalar. ¿A ahí dónde me va a ir? gustó. ¿A Me dónde gustó va a ir? esa aseveración. Ya tendría que haber aparecido, porque Me si, gustó. si no es tan cuidadoso para dejar todas esas cosas, ¿dónde va a ir? A un No, lugar y donde que- cae y desaparece fortuitamente, digamos. Claro, Exactamente. si te Esto quitas es la medio vida, raro, por este ejemplo, asunto. tu cuerpo no es luego escondido. Claro. Si te quitas la vida, está ahí, aparece ahí. ¿Alguien lo vio caminando por el barrio a la hora que dicen que se fue? Había un prefecto que también vivía en el barrio que había declarado que ese domingo lo había visto. Ahora se ha corregido también esa persona. Tampoco lo vio. No, porque realmente haciendo memoria y analizando lo vio el sábado viniendo al supermercado. Así que ese domingo, ese testimonio de que alguien lo había visto
ya se desbarató también. Y según Lourdes, ¿no? Es el nombre de la novia. Sí. ¿Alguna otra vez había habido alguna discusión que motivase que él se fuese voluntariamente de la casa y al rato volviera? No, ellos tenían planes en común, habían comprado un auto, que lo estaban pagando y que creo que ya le fue adjudicado, y como estaba a nombre de ella porque él estaba con sus trámites de separación de su esposa y demás, ella explicó que había conseguido un crédito y por eso salía el auto a nombre de ella. Y todos los anteriores testimonios y demás hablaban de un amor importante como para hacer planes en común, ¿no? ¿Y un accidente? Todo eso está chequeado, absolutamente. Descartado. Sí, chequeado y descartado. Las morgues judiciales. Es decir, a nivel de... hay solo un hecho que llama la atención, que de alguna manera nosotros investigando tratamos de emparentarlo, que simultáneamente con la desaparición de Frutos aparece un gendarme en Ezeiza con un balazo que sobrevive, y en algún momento se barajó la posibilidad de que un hecho tuviera que ver... Algún vínculo. Esta persona, bueno, fue rastreada, creo que ha quedado con secuelas importantes de ese hecho y no puede hablar. No puede hablar. Y no puede hablar. Porque se trabajaron todas las hipótesis, es decir, por un lado que alguien haya tenido una acción violenta contra él, ¿no? Y por otro lado que él hubiera protagonizado algún hecho que lo hubiera asustado hasta el punto de... Vamos a suponer que él va a participar de algo, qué sé yo. Sí. Lo mínimo que se va a garantizar es que si lo para la policía y lo encuentre con una 9 milímetros, poder justificar por qué la llevaba. Exactamente. Digamos. Es decir, bueno, me voy a llevar el permiso por si me para un bonaerense y le digo, mira, soy prefecto y puedo llevar el arma. No me voy a ir pelado a hacer eso, digamos, pelado sin papeles. Sus compañeros lo que señalan es que era tan prolijo él en su... Que sería imposible eso. Aunque hubiera pensado en tener cualquier tipo de acción contra sí, era tal su costumbre de estar a reglamento que por lo menos hasta llegar al lugar donde cometer la acción hubiera llevado... Siempre hay un tiempo entre que se produce la desaparición, se produce la denuncia, se investiga la desaparición y finalmente empiezan a trabajar sobre otras hipótesis. A veces pasa un tiempo precioso que, por ejemplo, no permite hacer una prueba de barrido electrónico en las manos de quien denuncia, una pericia en tiempo y forma dentro de la casa donde pudo haberse generado una discusión, si es que existió tal discusión, que le impiden a la investigación contar con algunos elementos como para trabajar con una hipótesis diferente que la desaparición de una persona. ¿Se hizo alguna de estas pericias? Sí, hay una prenda que él utiliza en el casamiento, que es una camisa, un color fucsia, que la familia, después de la ausencia de él, la descubre lavada y con una costura cosido al revés, cosido hacia afuera. Inmediatamente que notaron esto, se comunicaron conmigo, yo me comuniqué con el comisario Torales, que era el que estaba a cargo de la investigación, se hizo traer la camisa, se sometieron a peritajes la camisa, aparentemente había sido lavada, llamaba bastante la atención que una pareja que había tenido una crisis de discusión tan importante que motivara una ruptura se hubiera preocupado en lavar una camisa que era justo la camisa de su último día. Pero no se pudo avanzar con algún detalle. ¿Y la costura esa que usted menciona puede responder a algo en especial? Y bueno, el comisario Torales inclusive hizo un allanamiento en el penal de Ezeiza, tratando de dilucidar si había sido cosido con hilos del penal. Y de esas pericias, no, la verdad fueron muy demorados los resultados y hasta ahora algo concreto no se consiguió. En la vivienda había un espejo roto, se había investigado que eso podía haber sido hecho con un puño o la culata de un revólver, pero si había sido con un puño tenía que haber sangre. Y bueno, se hicieron todo tipo de pruebas,
pero bueno, como pasa siempre, a ver, en las desapariciones no es fácil dilucidar una desaparición. Uno trabaja con distintas líneas. Inclusive ahora estábamos pidiendo unas medidas que se pidió autorización al juez de garantías. Creo que dio la autorización porque estábamos siguiendo otra línea que emparentaba el trayecto del colectivo que aparentemente él habría tomado de acuerdo al testimonio de la tarjeta SUBE. ¿Deudas tenía este hombre? No tenía, bueno, alguien que pertenece a una fuerza más o menos es como que tiene una cierta conducta de acción, y lo único que tenía, bueno, esto que tenía que pasar su cuota alimentaria a su hijito que había quedado en Formosa. ¿Le estaba pasando esa Sí, cuota? sí. ¿Siempre la pasó en tiempo y forma? Sí, inclusive yo hablé con la ex esposa, ¿no? Lógicamente creo que las rupturas matrimoniales no son lo más ideal para pasar, pero no había habido ningún conflicto, digamos, de extrema gravedad que ameritara... es decir, amaba a sus papás, un contacto con su hermana, con su otro hermano, con sus padres, estaba... digamos, muy entusiasmado en esta relación. Estaba con buena referencia de sus superiores. Querido por sus compañeros. Realmente una decisión voluntaria no cierra. No cierra. Para nosotros no cierra. Lo mismo decía la familia cuando vino, ¿no? Sí. Nunca creyeron en una hipótesis de una idea voluntaria. Hay algo más que debo aclarar. Sí. Esta familia, más allá de llevar la pena de la desaparición de este hijo, ya, digamos, ha recibido 2 demandas de esta expareja, 2 demandas económicas para que se desdigan de lo que declaran, ¿no? ¿Pero en qué sentido? Y bueno, que se siente agraviada, que se siente a través de las líneas de las redes sociales. Pero en lo técnico, en lo jurídico no está imputada de nada. No, la mamá lo único es un testigo el agente penitenciario. Bueno, hoy, a los fines de la causa. Hasta ahora. La gran pregunta, porque hay un tema que no tocamos, que son las escuchas telefónicas. Ajá. ¿Y qué arrojaron? Y en las escuchas telefónicas hay una persona que pertenece a se supone, la inteligencia del servicio penitenciario, que en un diálogo le dice a Lourdes Bernal, no te preocupes porque no tienen nada. Sería grave, como que le están filtrando información para favorecerla. Claro, yo ahí me comuniqué porque nosotros estamos con la familia, ya se ha hecho un vínculo de amor, digamos, con la mamá, porque uno ve el sufrimiento, y hemos trabajado con la causa, se han pedido todas las copias, analizando renglón por renglón, dónde encontrar algo de lo que asirnos, ¿no? Y realmente esto a mí me pareció muy llamativo, y cuando se preparó una presentación a la fiscalía, que se hizo a través de un abogado, me pidieron a mí que yo señalara las cosas, y entre estas cosas pedí que se citara a este penitenciario, por lo menos para que explicara, a ver, por qué tenía que tener preocupación una persona que se supone que estaba tan afectada como los padres con la ausencia de No hay un Ariel. hombre que se lo señala como responsable o muy responsable, y no hay un arma. Pero está todo lo del hombre, menos él y el arma. Digamos, para pasarlo en limpio me parece interesante. Muy interesante. El tema es por dónde empezar, porque vos eres un tipo que era muy responsable y actuó irresponsablemente en las últimas horas, saliendo sin documentos, sin dinero, sin el permiso de portación del arma, sin ropa, sin nada que le indique a alguien que se va a ir o se va a ausentar por mucho tiempo, más que por un ratito. Toma el recaudo de llevarse su arma, 9 milímetros. No aparecen más. Ni el hombre ni la 9 milímetros. Acá hay algo que nos cierra. No, y hay algo más. En el hecho de llevarse el arma también hay algo que es llamativo en la declaración de Lourdes, porque Lourdes dice que en medio de la discusión ella esconde el arma porque lo ve a él violento,
pero luego dice que él se va llevándose el arma. Entonces digo, la verdad, o la escondió muy mal, o la discusión realmente no era tan importante como para que él rápidamente tuviera tiempo de ponerse a buscar, revisar todo el departamento a ver dónde estaba escondida el arma. Los compañeros de trabajo de Lourdes, ¿pudieron declarar, pudieron aportar información, decir si ella mostró alguna particularidad los días posteriores a la desaparición de su pareja? Si fue a trabajar, qué hizo, qué no hizo. Ella se toma primero licencia, al principio muestra una aflicción que fue muy corto tiempo. Yo tuve 2 entrevistas con ella, en una le pedí puntualmente el dato de cuál era la concesionaria donde habían hecho la compra para, bueno, ella me da un dato que incorrecto, con lo cual yo voy hacia un lugar que nada que ver. Perdí toda una tarde rastreando un dato inexacto. Finalmente se consiguió que a través de la fiscalía se llegara ese dato y presentara los papeles y demás, pero esto pasaron meses, porque también está el tema de que toda investigación judicial, y en este caso de parte de la fiscalía, han trabajado muchísimo, pero los tiempos no son los de la desesperación de la familia. No, eso siempre. Sí, o por ahí te encargan un peritaje tecnológico y no tienen fecha, o bueno, lo que suele pasar, ¿no? Puede haber medidas pedidas, pero que toda la respuesta tarde más de la cuenta, y en un caso de desaparición que es clave. Es clave la resolución. Seguro. Sí, de hecho, en la causa, la persona que nombré de investigación del crimen organizado, el comisario Gustavo Torales, ya no está asignado a la causa, está con otras tareas. Y bueno, ahora ha ingresado otro personal policial, pero que no trabaja sobre la base de investigación, sino más bien sobre la base de ejecutar las órdenes de la fiscalía. Y en el supuesto caso que ella hubiera tenido algo que ver con la desaparición de él, ¿cuál podría, según esa línea investigativa, cuál podría haber sido el móvil, el motivo por el cual ella quisiera hacerlo desaparecer a él? A ver, muchas veces encontrar móviles en situaciones que se presentan de forma accidental es muy difícil, pero sí podemos tener teorías o suposiciones. Podría haber sido que existiera otro hombre. Esa es una de las posibilidades. Correrlo del medio. Andás a verlo ahora. Exactamente. Es decir, a ver, nosotros tenemos algunos elementos que irían en esa dirección. Su teléfono justo no tenía en esos días, ¿no? No, y después hay como algo para localizarlo. Los cruces de llamadas, ¿qué dijeron? Claro, no, bueno, porque él se va aparentemente nada más que con la tarjeta SUBE y el arma. ¿Deja el teléfono o se le había perdido? Peritados. Lo que pasa que, bueno, costó mucho también la parte de lo que es WhatsApp. Porque, reconstruir. Exactamente, es una parte muy compleja para reconstruir. Un dato para que sepa la gente. Sí. Vos vas a un lugar y hay una persona fallecida o desaparecida. La fiscalía no puede, y el personal policial, por ley, no puede abrir el teléfono y mirar los mensajes. Todo eso necesita de una foja redactada en tribunales, un pedido fiscal para que se autorice la apertura del teléfono. Claro. Este es el procedimiento que debe cumplirse. Entonces vos decís, lleva su tiempo. Claro, vos decís, en el segundo ya miraron todo y saben todo. No. Primero hay que ver si están los mensajes, si no los borró alguien que tuvo intención de quitar información del teléfono. Pero sí, hay que dárselo a alguien que busque cosas borradas también. Claro, pero ponele que están. Digo, tampoco es que en el acto, se supone, si se cumple con la normativa, no puede entrar el personal en el momento que están allanando una casa y hacer ese mirar. No debiera. No en el momento. Tiene que estar documentado y ordenado por la justicia. Y o sea, ustedes tienen la presunción que ella tenía otra historia con otro hombre en paralelo. Una de las presunciones. Y también hay algo, porque en este caso todo hace ruido, todo llama la atención, uno tiene tantos elementos, llevamos más de un año de trabajo, que uno piensa, tengo todo como para llegar a la resolución, y sin embargo, teniendo mucha más información que en otros casos, estamos ahí. Una de las cosas que llama la atención es
las declaraciones de la persona que es la propietaria del lugar donde se desarrolla ese casamiento. Porque se hizo, que es la última vez que se los ve juntos. Esto era en la localidad de Canning, es un empresario importante de la zona, que sin embargo en las declaraciones en el expediente dice simplemente haber prestado el garage para la fiesta, cuando en realidad nosotros sabemos que no, que la fiesta fue en toda la casa, que inclusive hubo acceso a la pileta de natación. Y ahí entramos en otro carril, porque, digamos, era una fiesta que la mayor parte de los que concurrían eran penitenciarios. Creo que el único que no era del área era el propio prefecto. Frutos. Y fueron muy reticentes todos a presentarse a declarar y como se sentía todo el mundo, inclusive los novios, como muy mortificados de tener que hacer algún tipo de declaración que la única intención que uno lo está pidiendo es para dar paz a esta familia y saber realmente qué pasó con el prefecto Frutos. Hay algo corporativo en eso. Muy corporativo. Gracias por haber venido. No, gracias a Saludos ustedes. a la familia. Gracias, están ellos pendientes de esta entrevista. Bernarda estuvo hasta hace muy poquito acá, inclusive alojándose en la mutual de la prefectura, yendo continuamente a la fiscalía, ya creo que sin voz para hacer más preguntas, y uno lo que está tratando es de decirles, bueno, ¿qué pasó con Ariel? Gracias. Nos quedamos con la ustedes, imagen del prefecto Frutos. Hace ya casi un año que desapareció, no hay mayores datos. Nadie desaparece así porque sí. Es muy raro el método que usa para irse de la casa. Si le hubiera pasado a alguien, alguien lo tendría que haber visto, alguien lo tendría que haber visto. Tiene que haber algún registro de alguna cámara, algún movimiento, un testigo. Nada de eso hay. Nada de eso hay. Un espejo roto, sus documentos, y faltan dos cosas: él y su arma.